2, 3. El Día de Muertos. En México, cada pueblo, cada región tiene sus propias tradiciones, sus propios usos y costumbres. Pero si hay una tradición que encontramos en cada una de ellos, es sin lugar a dudas la celebración del Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración mexicana que honra a los muertos. Esta tradición se arraiga desde la época prehispánica, aunque hoy en día incorporan elementos también del catolicismo y hasta hay toques modernos en México. El Día de los Muertos se festeja durante el día 1 de noviembre, llamado Día de Todos los Santos. Es cuando se llegan las ánimas de los niños, y el 2 de noviembre, el Día de Muertos, es cuando llegan las almas de los adultos. El altar. El altar de muertos, también conocido como ofrenda del Día de Muertos, es un elemento fundamental en el conjunto de tradiciones mexicanas del Día de Muertos, que consiste en instalar altares domésticos en honor de los muertos de la familia, donde se ofrecen como ofrendas alimentos, velas, flores y objetos de uso cotidiano del difunto. El agua, la fuente de la vida, se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso. En algunas culturas simboliza la pureza del alma. La sal, el elemento de purificación, sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. Velas y veladoras. Los antiguos mexicanos utilizaban rajas de ocote, en la actualidad se utiliza el cirio, en sus diferentes formas, velas, veladoras o ceras. La flama que producen significa la luz, la fe, la esperanza. Es guía con su flama titilante para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada. En varias comunidades indígenas, cada vela representa un difunto, es decir, el número de velas que tendrá el altar dependerá de las almas que quieran recibir la familia. Si los cirios o los candeleros son morados, es señal de duelo, y si se ponen 4 de estos en cruz, representa los 4 puntos cardinales, de manera que el ánima pueda orientarse para encontrar su camino y su casa. Copal e incienso. El copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses, ya que el incienso aún no se conocía. Este llegó con los españoles. Es el elemento que sublima la oración o alabanza, fragancia de reverencia. Se utiliza para limpiar el lugar de los malos espíritus y así el alma puede entrar a su casa sin ningún peligro. Al marcharse. Las flores son símbolos de la festividad por sus colores y estelas aromáticas. Adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima, la cual al marcharse se irá contenta. El aleil y la nube no pueden faltar, pues su color significa pureza y ternura, y acompañan a las ánimas de los niños. El petate. Entre los múltiples usos del petate se encuentra el de cama, mesa o mortaja. En este particular día funciona para que las ánimas descansen, así como de mantel para colocar los alimentos en la ofrenda. El escuintle. Lo que no debe faltar en los altares para niños es el perrito escuintle en juguete, para que las ánimas de los pequeños se sientan contentas al llegar al banquete. El perrito escuintle es el que ayuda a las almas al cruzar el caudaloso río Chiconahuapan, que es el último paso para llegar a Mictlán. El pan. El ofrecimiento fraternal es el pan. La iglesia lo presenta como el cuerpo de Cristo, elaborado de diferentes formas. El pan es uno de los elementos más preciados en el altar. El gollete y las cañas se relacionan con el zompantli. Los golletes son panes en forma de rueda y se colocan en las ofrendas sostenidos por trozos de caña. Los panes simbolizan los cráneos de los enemigos vencidos y las cañas las varas donde se ensartaban. ¿Cómo se celebra el Día de Muertos en 3 diferentes estados? Día de Muertos en Michoacán. La conmemoración del Día de Muertos en Michoacán es una de las más conocidas en el país, ya que tiene un carácter principalmente religioso, que no solo tiene orígenes cristianos, sino que conserva características del ritual funerario prehispánico. De acuerdo con la página web del gobierno del estado, en los rituales de velación que se realizan en comunidades indígenas de la región,
del lago de Pátzcuaro los altares y ofrendas en casas y panteones para rendir culto a los difuntos. Son una amalgama de tradiciones culturales nativas de origen precolombino y por otro los españoles. En Michoacán, la conmemoración del Día de Muertos es una tradición que conserva la manifestación de profundo respeto y veneración a los seres que materialmente ya no existen y a los que a través de la ofrenda se rinden tributo. En la entidad, las celebraciones comienzan desde el 31 de octubre con la cacería del pato, a la que sigue la colocación del altar de angelitos, el día 1 de noviembre para concluir con las honras a los difuntos el día 2. Estos rituales se llevan a cabo principalmente en la región lacustre del lago del Pátzcuaro y algunas otras comunidades purépechas. Día de Muertos en Aguascalientes. El 2 de noviembre, como es tradición en México y Aguascalientes, se recuerda a los fieles difuntos. Los panteones son visitados por cerca de 120,000 personas. Tan solo el Panteón de la Cruz y Los Ángeles tienen más de 15,000 tumbas. En el municipio hay 13 cementerios, 6 en la ciudad y 7 en las comunidades rurales. El día 2 de noviembre no se trabaja y la gente aprovecha para visitar a las tumbas de sus seres queridos, llevándole flores, música y platillos que en vida les gustaba. Es tradición también visitar el Festival de las Calaveras, en donde se venden todo tipo de comida. Los tradicionales calaveritas de dulce, cacahuates, cañas, fruta y diferentes artículos que recuerdan la muerte. Los padres de familia llevan a sus niños y disfrutan de este paseo. El Día de Muertos es una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a sus difuntos el 12 de noviembre. Comienza el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. En las colonias donde todos los niveles sociales, los niños en compañía y de sus padres tocan puertas disfrazados y piden su muertito. Los vecinos acostumbran a darles dulces y los colocan en sus bolsitas para que lleven para ello. Resulta muy bonito en Aguascalientes ver a los padres acompañar a sus niños y niñas disfrazados a pedir el muertito, aunque también se utilizan disfraces con la influencia norteamericana de Halloween. Todo esto fomenta el amor e integración de las familias. Día de Muertos en México. La celebración del Día de Muertos en México se celebra principalmente con la elaboración de coloridos altares, adornos con calaveritas de azúcar, comida y ofrendas en honor a los difuntos. Se trata de una de las festividades más representativas de la cultura mexicana y está arraigada en los pueblos mesoamericanos. En México, la creencia popular de que las almas de los difuntos regresan a la tierra durante el Día de Muertos hace que las personas coloquen ofrendas para recibirlas. También se suele visitar al cementerio y colocar velas sobre las tumbas para iluminar el camino de las ánimas a su regreso a casa. En algunos lugares incluso se acostumbra llevar grupos musicales y mariachis que interpretan las canciones favoritas de los difuntos. Otra de las tradiciones mexicanas del Día de Muertos son las llamadas calaveritas literarias. Estas son versos rimados que ironizan situaciones de personajes populares usando el tema de la muerte con una intención humorística. En los hogares mexicanos también se acostumbran comer platillos típicos como dulces, pan de muerto, mole, tamales, haciendo de esta una tradición muy familiar. Buenas tardes, estamos en la UV, en el Festival de Muertos. Venimos a conocer a una compañera. ¿Cómo te llamas, amiga? Naomi. ¿Qué te pareció el festival, Naomi? Muy bonito, muy dinámico y colorido. ¿Tú cómo celebras el Día de Muertos en tu casa, en tu familia? Pues nosotros le hacemos un altar a nuestros familiares ya fallecidos, comemos pan de muerto, ponemos naranjas. Y el Día de Muertos, dime, ¿qué acostumbras comer? Comer tamales de todo tipo, ¿Picadillo? naranjas, tacos de puerco y rajas. ¿Tiene una coquita, no? ¿Mande? ¿Una coquita, no? No, No, nada de eso. chocolatito Puro caliente, chocolate. amigo. Ah, está bien. Bueno, de acuerdo, muchas gracias, Naomi. Adiós. Ya. ¿Ya? Gracias por buenas tardes. Soy Julio Fernando Ramírez, estamos aquí en el Festival de Día de Muertos de Lube.
Y tenemos que entrevistar a un compañero. ¿Cómo te llamas, amigo? Iván. Entonces, Iván, ¿qué te parece el festival? Mi primer festival aquí. ¿Primer festival aquí? Qué bien, qué bien. ¿Cómo te ves el día de muertos? Estoy en familia, comiendo, dando tamales, comiendo pan de muerto con chocolate, cena familiar. Y por decir, en el día de muertos, tú le acostumbras a comer, ¿qué tipo de cena? El día de muertos, ¿qué acostumbras a comer, dime? Tamales, mole, pan de muerto, chocolate, café y nada. Bueno, muchas gracias, Iván.